tendremos a una invitada de lujo, es una colega que queremos mucho y es la doctora Ginette Ramos, Ginette Lebrón Ramos de la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Ella estará hablando sobre los Creative Commons, los aspectos importantes de estas licencias digitales. Ahora va a seguir la doctora Mercy Delgado, colega del Centro de Recursos, para presentarles a nuestra invitada el tema que discutiremos hoy. Mercy. Hola, saludos a todos y a todas. Qué alegría estar con ustedes esta mañana. Cuando vimos el registro que se seguía llenando y llenando y llenando de todas partes del mundo, nos pusimos muy contentos. Y es que nosotros cada 23 de abril en la Biblioteca Vaquera, que es como le llamamos cariñosamente a la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, celebramos ese 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, ¿verdad? Siempre buscamos hacer una actividad y unirnos a esa celebración que inicia la UNESCO en 1995, ¿verdad? Como una fecha para promover la literatura universal, ¿verdad? Y rendirle homenaje a los libros y a los autores. Y cuando ellos añaden lo del derecho de autor, este año dijimos, pues además de hacer algo sobre la lectura, vamos a hacer algo sobre los derechos de autor. Así que invitamos a una de las personas que más ha tratado ese tema en Puerto Rico y que lo discute de una manera tan natural que uno puede entenderlo fácilmente y creo, sin temor a equivocarme, que eso le llamó tanto la atención a tanta gente de Latinoamérica, ¿verdad? Discutir un tema tan complejo y hacerlo en español. Así que es un honor para nosotros tener hoy a Ginette hablando de estos Creative Commons y la manera para nosotros tener, ¿verdad?, los derechos de autor de nuestras obras y poder divulgarlas y que la gente las acceda y le haga, ¿verdad?, mención a ese autor. Así que nosotros vamos a tener hoy con nosotros a la doctora Ginette Lebrón Ramos, quien cuenta con experiencia en ambientes bibliotecarios desde el año 2000, así que tiene 21 años de experiencia, no se le nota, miren lo jovencita que está. Ella ha dedicado su vida profesional a las bibliotecas y la capacitación de sus usuarios. Ginette tiene la convicción de que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar, ¿verdad? Yo creo que esa es la herencia de todos los papás que intentan dejarnos. Actualmente ella se desempeña como bibliotecaria profesional en la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. A nivel académico, posee un doctorado en documentación, archivos y bibliotecas en el entorno digital de la Universidad Carlos III de Madrid. También tiene una maestría en administración pública y otra en ciencias y tecnologías de la información, ambas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha ejercido como encargada y jefa de departamento de bibliotecas en la Universidad de Puerto Rico, coordinando comités institucionales y eventos profesionales del campo de la información. La doctora Lebrón ha participado activamente ofreciendo talleres de capacitación en actividades profesionales de la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones del país. También ha sido conferenciante en diversos congresos y asambleas anuales de organizaciones profesionales del campo de la información. Se encuentran entre ellas la American Association of Law Library, la Asociación de Bibliotecas Universitarias de Investigación e Institucionales del Caribe, mejor conocida como ACURIL, EBAM, que es el Encuentro de Bibliotecarios y Archivistas y Museólogos, y Tecnocaribe Expo. También ha sido conferenciante en actividades profesionales de las bibliotecas públicas de Cundinamarca en Colombia, la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador y el Instituto Tecnológico Superior Comunitario de la República Dominicana.
En la actualidad, Ginette es la presidenta de Acuril 2021-2022 y preside la mesa redonda de referencia virtual y recursos educativos de Acuril y forma parte del comité tecnológico de esta organización. Yo estoy segura que ella estará contenta de verlos en Curazao, que es su próxima, ¿verdad?, asamblea. Yo estoy montada para Curazao, así que estoy lista para Acuril, pero sobre todo estoy lista para escucharte, Ginette, ahora hablar sobre Creative Commons. Muchas gracias. Pues, gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, por sacar ese tiempo para estar compartiendo con nosotros. Pero antes de comenzar, yo quiero darle las gracias al Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, a la profesora Mignalí Torres, a la doctora Mercy Delgado y a todas aquellas personas que han hecho posible esta actividad. Para mí es un honor poder unirme a la celebración del Día del Libro y participar de, ¿verdad?, el Biblioviernes Vaquero, compartiendo mis conocimientos. Así que en este caso, como acaban de mencionar las compañeras, voy a estar hablándoles sobre las licencias Creative Commons y para ello voy a compartir mi pantalla. Si me dan un momento, voy a compartirles mi pantalla para iniciar con la presentación. Aquí rapidito. Por favor, voy a pedir a las colegas que me dejen saber si ya están viendo la pantalla. Sí, ya se está viendo. Muy bien. Okay. Recordatorio antes que inicie, Ginette, a los compañeros que nos apaguen las cámaras y los micrófonos para no afectar la transmisión, por favor. Muchas gracias a todos. Sí, gracias. Bueno, pues el contenido de lo que estaré discutiendo durante la mañana de hoy abarca, por supuesto, la descripción de lo que son las licencias Creative Commons, los propósitos que tienen las licencias y dónde pueden ser aplicadas y utilizadas. También les voy a mostrar los tipos de licencias existentes, los pasos para seleccionar la licencia, que es una de las partes que entiendo más importante de esta presentación, y ejemplos aplicados en diferentes formatos, para que también tengan una idea de cómo se visualizan estas licencias. Muy bien. La llegada de la Internet y las nuevas tecnologías han provocado grandes cambios en la sociedad y también en el mundo jurídico, particularmente cuando se trata de lo que es el copyright o los derechos de autor. Y con los millones de datos que se generan en un solo día en la Internet, pues definitivamente es imposible poder tener un control de toda esa información y por consiguiente se hace muy difícil preservar los derechos de autor de todas esas publicaciones. Como resultado de esto, entonces, es que se crea este nuevo paradigma dentro de los derechos de autor que se conoce como las licencias Creative Commons. Pero antes de hablar directamente de lo que son estas licencias, dónde podemos utilizarlas, cómo podemos aplicarlas, yo quiero mencionarles de forma breve algunos datos sobre la organización Creative Commons. Creative Commons es una organización sin fines de lucro que se funda en los Estados Unidos como un proyecto de licencias que no se limite, ¿verdad?, o que no limitara por completo el uso o la reproducción de los trabajos artísticos o las obras creativas. Su fundación se da en el año 2001 y a partir de su existencia, un año después, ya estas licencias se comienzan a publicar gratuitamente al público en general. En el año 2003 se convierte en un proyecto internacional donde la Universidad de Barcelona en España oficializa la adopción de las licencias al Estado español. Y rápidamente en el año 2004 fueron adaptadas a la legislación de propiedad intelectual en España y se pusieron a disposición del público en general. ¿Lo que son las licencias Creative Commons? Bueno, las licencias Creative Commons o bienes comunes creativos son herramientas de derechos autorales que permiten que el autor de una obra otorgue permiso al público en general para que pueda usar,
compartir sus trabajos creativos bajo los términos y condiciones de su elección. Así que, en otras palabras, estas licencias lo que hacen es que flexibilizan y reducen las barreras legales de todos los documentos u obras creativas que estén bajo los derechos de autor. Además, pues son gratuitas. Pero hablando de derechos de autor, cuando se discute sobre las licencias Creative Commons, siempre surgen unas interrogantes, como por ejemplo, pues si estas licencias vienen a sustituir lo que es el derecho de autor, si las reemplazan, cuáles son más importantes o cuáles son las que yo debo utilizar o aplicar a mis trabajos creativos. Pues para tratar de explicar un poco esto que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? Estas interrogantes que surgen, yo voy a describirle de forma breve y les voy a dar unos datos sobre el derecho de autor, aunque tengo que aclarar que la presentación no está dirigida a los derechos de autor, sino a las licencias Creative Commons. Cuando hablamos de derechos de autor, la frase que las identifican es: todos los derechos están reservados. Por lo tanto, el autor se va a reservar todos los derechos de su obra para la publicación, la reproducción, la distribución, las ventas, las adaptaciones, todo. Por lo tanto, aquella persona que quiere utilizar una obra que esté bajo los derechos de autor está obligado a pedirle permiso al autor. Y es que, como dato importante, tengo que mencionar, que es una de las cosas que mucha gente posiblemente no sabe, es que las obras inmediatamente se crean, ya automáticamente tienen los derechos de autor, aunque no tengan un logo. De hecho, en Estados Unidos ya no es necesario que las obras tengan el logo de derecho de autor para que estén bajo esos derechos. Por lo tanto, si usted está navegando en Internet y quiere utilizar o hacer alguno de estos usos que está aquí en la lista de una obra y no tiene el logo de Creative Commons o el logo de derechos de autor, pues por default tienen que saber y entender que están bajo derecho de autor y tienen que pedirle permiso al autor. En el caso de las licencias Creative Commons, el slogan que las identifica es: algunos derechos están reservados. En este caso, el autor puede publicar sus obras estableciendo ciertas condiciones de acceso, de uso y de protección de la misma. Y esas condiciones van desde restringir todos sus derechos o renunciar a todos estos. Así que hay unas posibilidades entre las restricciones y la renuncia, que son precisamente las que ustedes van a poder utilizar en el momento que seleccionen una licencia Creative Commons. Para tratar de contestar las preguntas que surgen cuando hablamos de licencias Creative Commons ¿verdad? Y se menciona también los derechos de autor, pues yo debo mencionar que las licencias Creative Commons, a pesar de que no son iguales a los derechos de autor, sí se complementan, están muy relacionadas. Por su parte, no contradicen, no inoperan, no reemplazan lo que es el derecho de autor. Estas licencias se complementan, se adaptan a los intereses que tenga el autor y finalmente, pues son igualmente importantes, solo que en este caso el autor es el que va a decidir cuál es la licencia que quiere utilizar en su obra, si la va a dejar con los derechos de autor restrictiva o si por el contrario va a ser un poquito más flexible en términos de los usos que le va a poder dar otra persona que tenga acceso a ese documento o a ese material creativo. ¿Cuál es el propósito que tienen estas licencias? Bueno, en primer lugar, proteger los derechos de las publicaciones a partir de las condiciones que define el autor y asegurar que el contenido de los trabajos creativos sea reutilizado sin poner en peligro los derechos de autor. Lo que quiere decir es que si un material, un documento que esté bajo las licencias Creative Commons está siendo mal utilizado, se va a poder proceder legalmente de la misma forma que se hace con aquellos documentos que estén bajo los derechos de autor. Y esto es bien importante. Flexibiliza el uso, pero protege de la misma forma. También provee una cultura libre que garantiza la posibilidad de compartir las obras artísticas, culturales e intelectuales por el mundo entero. Si nosotros queremos que nuestros documentos creativos viajen el mundo,
se vean, se lean, se utilicen, pues entonces una buena alternativa sería utilizar las licencias Creative Commons. Estas licencias también aportan confianza acerca de cómo los usuarios pueden utilizar esos trabajos, estimulando la forma de uso, y lo hacen a través de un Common Deed, que más adelante yo les voy a mostrar lo que es, donde se describe de forma muy sencilla qué específicamente significa cada uno de los logos de las licencias Creative Commons. Una vez yo escuché del profesor Irán Meléndez Huarbe, que es profesor de Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, decir que estas licencias permiten compartir una obra con pocas trabas legales. Lo que quiere decir es que si queremos utilizar algún tipo de documento que esté bajo las licencias Creative Commons, pues no hay que sufrir las limitaciones que tienen los derechos de autor, pero a la misma vez tienen las mismas protecciones. Muy bien, seguimos por aquí. ¿Quién puede utilizar las licencias Creative Commons? Pues definitivamente todo el mundo puede utilizar las licencias Creative Commons, las personas de forma individual, las corporaciones, los gobiernos, las instituciones y las organizaciones. Todo el mundo puede utilizar estas licencias, todas las personas que hagan, ¿verdad?, cualquier tipo de documento que sea creativo van a poder utilizar estas licencias para proteger estos documentos. Antes de continuar, pues me gustaría, ¿verdad?, quiero preguntar si todos están escuchando bien la presentación, ¿están viendo bien las diapositivas? Sí, se ve muy bien. Todo se ve bien, se escucha bien. Muy bien, muchas gracias. Bien. Muy bien. Bueno, antes de presentarles, una de las partes más importantes de este taller es que son las licencias. Me gustaría darle unos datos estadísticos sobre cómo se están moviendo estas licencias por el mundo. Sin embargo, tengo que hacer la aclaración y es que las gráficas que estoy utilizando son del año 2015 y 2017, debido a que esta organización, los informes que está proveyendo sobre cómo se están moviendo las licencias por el mundo, ahora son en texto, no lo proyectan en gráficas, así que no se ve tan bien como lo que yo les voy a mostrar ahora, y es por eso que prefiero todavía utilizar las gráficas del 2015 y 2017 y que pues dejemos correr nuestra imaginación en cuanto a cuánto pudieron haber subido esos números que yo les voy a mostrar más adelante. Bueno, una de las gráficas nos muestra dónde se pueden aplicar las licencias Creative Commons. En este caso, si observan, entre los diferentes formatos están las imágenes, siendo, ¿verdad?, el número más alto. En el 2015, 391 millones de imágenes estaban siendo, ¿verdad?, aplicaban las licencias Creative Commons, pero también hacen mención de documentos, de textos, de artículos, de revistas, videos, multimedia, documentos de acceso abierto, audios, o sea que no hay límite. Cualquier tipo de documento o material creativo puede tener una licencia Creative Commons. Y al final de esta presentación, yo les voy a mencionar unos ejemplos para que ustedes vean que definitivamente podemos proteger cualquier cosa que nosotros creamos, ¿verdad? Lo que desarrollemos. Y por supuesto que queremos compartir. Esta próxima gráfica lo que nos muestra es que en el año 2017 más de 1.4 billones de licencias estaban siendo utilizadas. Sin embargo, si observamos el crecimiento por año, vemos que aunque en el año, en este caso, en el año 2006 ya estábamos en los millones de uso de estas licencias, en el 2015 que se despuntan y ya entramos a los billones de usos. Así que se podrán imaginar ahora en el año 2021 cuántas licencias tienen que estar siendo utilizadas, y más aún cuando ya se está hablando un poquito más de este tema y se está dando confianza a la gente para poder utilizarla. ¿Qué significan estos datos? Pues definitivamente nos dicen que existe una gran necesidad de compartir las obras creativas sin restricciones, que se muevan las obras, que las personas puedan hacer diferentes cosas con nuestras obras, pero respetando nuestros derechos de autor, que es la parte más importante.
Esta próxima gráfica muestra las plataformas que comparten trabajos con licencias Creative Commons y si pueden observar, Flickr es, ¿verdad?, la que está en el top, en este caso en el año 2017, 415 millones de licencias estaban siendo ya utilizadas en fotos, que esto confirma un poco la gráfica del principio. Y también vemos plataformas como YouTube que ya integran las licencias Creative Commons y cuando subimos un video lo único que tenemos que es establecer cuál es la licencia que queremos utilizar. También se mencionan plataformas de repositorios digitales, tenemos el gigante de Google que aplica las licencias, los cursos de acceso abierto de MIT y también la plataforma de SlideShare que al igual que YouTube incluye la lista de las licencias Creative Commons para seleccionar en el momento que vamos a subir algún tipo de documento. Esta próxima diapositiva les muestra un mapita de por dónde se están moviendo las licencias Creative Commons en el mundo, pero este mapa es del 2017, así que ahora en el año 2021 me imagino que muchos de esos espacios que todavía se veían vacíos en esta gráfica ya definitivamente tienen que estar llenos, así que esto más o menos nos da una idea de cómo se están utilizando estas licencias. Además, Creative Commons nos da datos sobre los idiomas más populares que utilizan estas licencias, por ejemplo, inglés, español, portugués, alemán y francés, pero es importante que sepan que para el año 2015 ya se habían traducido en 10 idiomas y estaban siendo compartidas en 34 de ellos. Otro de los datos es sobre las publicaciones más populares en las redes sociales, como por ejemplo temas sobre el net neutrality, el dominio público y el acceso abierto. Y es que estos tres temas particulares están muy estrechos a lo que son las licencias Creative Commons con su propósito de que los documentos se puedan leer en todas partes del mundo, que las obras creativas se puedan ver, se puedan utilizar, se puedan disfrutar. Ahora sí, vamos a hablar de los tipos de licencia. Existen 4 tipos de licencia Creative Commons, pero cada una de estas licencias tiene un logo que las identifica y esos logos no se utilizan solos. Siempre van a estar acompañados del logo de Creative Commons y a la misma vez acompañados entre ellos mismos, la mayor parte de ellos. La primera licencia, que es la de reconocimiento, establece que se tiene que reconocer la autoría en cualquier uso de la obra autorizada. La segunda, que es la no comercial, esta no permite que las personas se lucren con sus obras, ¿verdad? No dan autorización para eso. Sin obra derivada es la que no permite la transformación para crear una obra derivada, que esto a veces lo vemos en los mix que hacen de música, en obras artísticas, en pintura, esto comúnmente se hace, pues esto, si tiene este logo, eso no es permitido. Compartir igual, pues permite la creación de obras derivadas siempre que se mantengan las mismas licencias al ser divulgadas. Cuando combinamos estas 4 licencias, entonces es que obtenemos las 6 licencias Creative Commons que vamos a poder aplicar a los diferentes documentos creativos o materiales creativos. Noten que cada una de estas licencias están acompañadas del logo de Creative Commons, como les dije anteriormente, y es por eso que les dije, no podemos utilizarlas solas, siempre tienen que estar acompañadas del logo Creative Commons. Una de las cosas que se repite, ¿verdad? El común denominador en esta foto que les estoy mostrando y en todas las licencias, no solamente es el logo de Creative Commons, sino el logo de reconocimiento, que si se fijan, está en todas las licencias. Y este logo es precisamente el que nos dice y nos asegura que la obra va a estar bajo los derechos de autor, porque pueden hacer muchísimas cosas con ellas, dependiendo a la licencia que seleccionamos, pero siempre tiene que haber un reconocimiento del autor. Vamos a ver la primera, que es la de reconocimiento. Esta permite cualquier explotación de la obra, es decir, finalidad comercial, creación de obras derivadas, distribución, y lo único que solicita es que se reconozca la autoría. Esta es la única licencia que se utiliza sin combinarse con otras licencias y es la única que se incluye en todas, como les mostré ahorita.
De hecho, es la licencia más flexible de todas. Y así es que las voy a estar mostrando, desde la más flexible hasta la menos flexible. La segunda licencia es la de reconocimiento compartir igual. Esta licencia permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas y también permite la distribución de las obras derivadas con una licencia igual a la que regula esa obra original. La tercera, reconocimiento sin obra derivada, permite el uso comercial de la obra, pero no permite la generación de obras derivadas. Aquí ya comenzamos a ver un poquito de restricciones, pero pues, por supuesto las últimas son las que son más, menos flexibles. Reconocimiento no comercial permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga uso comercial de la misma y no permite utilizar la obra original con finalidades comerciales. La número 5, reconocimiento no comercial compartir igual, no permite uso comercial de la obra, ni de la original, ni de las posibles obras derivadas, y la distribución de las obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Finalmente, tenemos la licencia que se llama reconocimiento no comercial sin obras derivadas. En estas últimas dos vemos que ya están combinados 3 de las licencias originales. En este caso, esta no permite el uso comercial de la obra original y tampoco permite la generación de obras derivadas. Voy a aprovechar que todavía estoy aquí. Estas licencias no solamente se reconocen con el logo, sino que también pues tienen el nombre asignado, tienen unas siglas que están relacionadas con el nombre que se le asigna y pues por supuesto tiene el logo. En el momento que las vayamos a utilizar, las podemos utilizar de diferentes formas, con el nombre, con las siglas o con el logo. Por supuesto, siempre tenemos que ser cuidadosos con esto porque lo que queremos es que las personas entiendan cuál es el uso que le pueden dar a nuestros recursos o a nuestros materiales creativos. Así que, pues, tratamos de hacerlo de la mejor forma. Claro, la organización Creative Commons nos da unas recomendaciones que yo les voy a mostrar más adelante. Muy bien, cuando escuchamos la definición de todas estas licencias, es posible que aún así tengamos a lo mejor una dificultad si nos tocara seleccionar la licencia solamente viendo lo que yo les acabo de explicar. Pues no se preocupen porque esta organización ha creado unos formatos que permiten seleccionar la licencia de forma muy rápida y sencilla. Y yo les voy a mostrar esto un poquito más adelante. Muy bien, adicional a las 6 licencias principales, que dicho sea de paso, son las más utilizadas, existen unas licencias de dominio público que una de ellas está bajo las licencias Creative Commons y otras no, pero que siempre es importante mencionarlas porque también son utilizadas. Una de ellas es la de dominio público 0. Esta pertenece a la organización de Creative Commons. En este caso, el autor renuncia a todos sus derechos, a los derechos afines como los morales, los patrimoniales que tenga y o que se puedan tener en todas las jurisdicciones del mundo. Y es que las licencias Creative Commons, particularmente esta última versión, que es la 4.0 internacional, es vigente en todas partes del mundo y tiene el mismo peso legal que las licencias Creative Commons. En este caso, con esta licencia, el autor libera la obra de todas las restricciones, pero la persona que quiera liberar una obra de todas sus restricciones tiene que utilizar este logo. ¿Por qué? Porque como les dije ahorita, todos los documentos una vez nacen, se crean, ya automáticamente tienen derecho de autor. Y aunque no tengan el logo, tienen derecho de autor. Así que si usted quiere liberar esa obra, tiene que utilizar este logo para que la gente entienda que tiene todas las libertades para utilizarla. La otra licencia que existe, que aunque no es de Creative Commons, es la de dominio público, que en este caso se utiliza en aquellas obras que son antiguas y están libres de todas las restricciones de derecho de autor alrededor del mundo y que han sido establecidas en dominio público a nivel mundial afirmativamente. En el caso de Estados Unidos, las obras quedan libres, están en dominio público 70 años después que muere el autor. En términos generales, ambas de las licencias permiten hacer
todo lo que no es posible con el derecho de autor. Las personas pueden copiarla, modificarla, distribuirla, hacer uso comercial de ellas y no tienen que pedir permiso. Para que tengan una idea del uso de estas licencias particulares, yo les estoy mostrando esta gráfica que aunque es del año 2015, pues, ¿verdad?, les da más o menos un panorama de cómo están siendo utilizadas. En este caso, observamos que la licencia de reconocimiento compartir igual es una de las más utilizadas, seguida de la de reconocimiento. Pero lo importante de la gráfica es que se observa cómo todas las licencias están siendo utilizadas, incluyendo las últimas dos que les acabo de mencionar, que son las menos restrictivas de todas, o sea, las más liberales. Ok, en resumen, ¿cuáles son las características de estas licencias? Bueno, en primer lugar, todas las licencias van a incluir la condición de mención de reconocimiento del autor, que es lo que les mencioné ahorita, que es lo que asegura que esas licencias estén bajo el derecho de autor, y luego entonces van variando en los permisos de modificación o distribución según lo que prefiera el autor y provean, ¿verdad?, las 6 tipos de licencia. Cada licencia va a ayudar al autor a retener su derecho de propiedad intelectual, al mismo tiempo que va a permitir que otros documentos puedan ser copiados, distribuidos o que tengan otro tipo de uso. Finalmente, cada una de las licencias es vigente en todo el mundo y dura tanto como duran los derechos de autor, los derechos de autor o derechos de propiedad intelectual. Y esta parte es bien importante. Sin embargo, para que eso sea así, estas licencias tienen que ser de la versión 4.0 internacional, porque anterior a esta versión 4.0, se habían diseñado unas licencias que eran más bien por países, versión 3.0, pero la diferencia es que cuando se utiliza este tipo de licencia, cualquier conflicto legal se tiene que trabajar o es aplicable en el país particular que tenga, ¿verdad?, que aplique a esa licencia. Si utilizamos la internacional, entonces es aplicable al mundo entero. Y precisamente eso es lo que queremos, que nuestros materiales creativos se muevan por todas partes y sobre todo que estén protegidos. Estas licencias se entienden a través de unas capas. Para el ámbito legal, pues tienen un formato que solamente entienden, ¿verdad?, los abogados y los tribunales, pero en el caso que sea necesario, sabemos que estas licencias proveen ese formato. También está el formato legible por los humanos, que se llama Common Deed, y les muestro más adelante, que explica de una forma muy fácil a cualquier persona lo que significa cada una de las licencias. Y por supuesto está la legible por las máquinas, que es un código que se genera cuando estamos seleccionando una licencia que permite que pongamos, ¿verdad?, que lo coloquemos en las páginas electrónicas, en los blogs y otras plataformas para que lo lea y proteja todos los documentos que están contenidos en estos espacios. Este es el ejemplo del Common Deed. Cuando nosotros seleccionamos una licencia Creative Commons en la plataforma, nos da un enlace que nos lleva a una página como esta que indica los logos que se incluyen en cada una de esas licencias y define de forma sencilla qué significa. Por lo tanto, la persona que esté utilizando un documento que esté bajo una licencia Creative Commons va a poder entender cuáles son los límites, hasta dónde va a poder llegar con ese documento. Pues ahora vamos a una de las partes que más le gusta a las personas cuando ofrezco este taller y es la de seleccionar una licencia Creative Commons. El enlace para llegar a esta parte de selección de licencia es creativecommons.org/choose, pero también hay una versión en español y en otros idiomas. En este caso yo voy a entrar a la versión en español, así que me muevo de la presentación en vivo para que vean cómo es el proceso y vean lo sencillo que es seleccionar una licencia Creative Commons. Bueno, ya aquí estamos en la página de las licencias Creative Commons, particularmente la de seleccionar. Cuando vamos a seleccionar una licencia Creative Commons, lo único que tenemos que hacer en el caso de este formulario que yo les estoy presentando es contestar 2 preguntas. La primera pregunta, si queremos permitir que se compartan adaptaciones a la obra, en este caso decimos sí, no o sí, siempre que se comparta de la misma manera, y a medida que yo estoy seleccionando una de las alternativas,
el logo de la licencia que yo voy a estar escogiendo va cambiando aquí. La segunda pregunta, ¿quieres permitir uso comercial de la obra? Decimos sí o decimos no y vemos cómo continúa cambiando. Una vez nosotros ya hemos seleccionado la licencia que queremos contestando estas preguntas, nosotros tenemos también la oportunidad de darle crédito a esa obra creativa en particular y lo hacemos desde este enlace que está aquí donde dice ayude a que otra persona le den crédito. Vamos a este enlace y aunque no sé si lo están visualizando bien, pero les voy a explicar, les pide el título de la obra a la que usted le quiere colocar la licencia. Yo voy a poner por aquí, portafolio, y como le voy a poner mi nombre como autor, ¿verdad? Para que atribuyan la obra con mi nombre, ¿verdad? No le pongo portafolio profesional de Gina Lebrón, sino le pongo solamente el portafolio y mi nombre. Tengo la opción también aquí de ponerle el enlace a mi portafolio, que en este caso ya yo lo tenía listo, lo voy a poner por aquí, voy a dar copy, pongo por aquí el enlace y automáticamente yo ya empiezo a ver cómo va cambiando mi licencia. Tengo otras opciones aquí para colocar, ¿verdad? Que amplían un poco la descripción de mi licencia, pero en mi caso solamente voy a poner esto y cierro, volviendo, ¿verdad? Le doy nuevamente al clic de esta parte y cierro ahí. Bien, ya aquí yo tengo mi licencia y la tengo personalizada, porque no solamente me dice cuál es la licencia que seleccioné, sino me dice el título del documento al cual yo le estoy poniendo esa licencia e indica mi nombre como la autora de ese documento, en este caso, o de ese, ¿verdad? ¿Verdad? Material creativo. Y también me da el enlace al Common Deed de la licencia que yo he seleccionado. Así que, ¿qué vamos a hacer una vez hemos seleccionado la licencia? Pues tenemos diferentes alternativas. Otra alternativa es la del código, que es legible por máquinas en el caso que queramos colocar la licencia en un portal, en un blog, en una página electrónica, ¿verdad? Si es todo lo que tenga que ver con electrónico, podemos tomar este código y integrarlo a través de los widgets o de diferentes formas. Puedo también cambiar el tamaño del logo en caso que yo quiera un logo más pequeño, más sencillo. Muy bien, pero antes de decirle exactamente cómo vamos a mover la licencia que hemos seleccionado a esa área donde queremos colocarla, yo les quiero mostrar una versión beta que han desarrollado en esta organización que les permite a lo mejor entender un poquito más lo que usted está seleccionando para su licencia. En este caso, no sé si se fijaron, fui a la parte de arriba de la pantalla. Aquí hay un banner como color verde, no se visualiza muy bien, pero está verde clarito, donde dice escoger beta. Vamos aquí y la primera cosa que nos pregunta, ¿verdad? Ya nos da un poquito más de preguntas. Nos pregunta si nosotros sabemos cuál es la licencia que queremos seleccionar. Si decimos que sí, pues obviamente brincamos automáticamente al último paso, pero si decimos que no, nos va a permitir ir contestando cada pregunta por individual. Le decimos que no, le damos next. Luego, confirmamos los términos y condiciones, en este caso pues los marcamos, entendimos todo y pasamos a la próxima pregunta, que es si nosotros queremos que atribuyan nuestro trabajo. Pues claro que sí, tenemos que decir que sí porque eso es lo que conserva los derechos de autor de esa obra. Pasamos a la próxima pregunta, si queremos permitir que otros utilicen el trabajo comercialmente, en este caso podemos decir que sí o no, yo voy a poner que no, ¿verdad? Por ejemplo. La próxima pregunta es si quieres permitir que otros hagan mezclas, ¿verdad? O adapten su obra, te dice que sí o no, pasa a la próxima pregunta. Y si quiere permitir que otros compartan su obra con las adaptaciones, usted dice que sí o no. Y con esto prácticamente ya tenemos la licencia que queremos escoger. Ahora bien, también nos permite, como les dije ahorita, personalizar esa licencia con el documento en particular. Voy a hacer el mismo proceso. Voy a decir, esto se llama yo soy la creadora. De mi mamá y también puedo poner el enlace, espérate, por aquí, lo puse donde no era,
Y automáticamente, ¿verdad? Yo puedo incluir la información dependiendo de las opciones que me dé esta parte de la plantilla. Ahora bien, quiero mostrarles un dato bien importante que se integra con este nuevo formato beta, y es que en este caso nos permite también poner el año de creación de ese documento. Fíjense en esta parte donde solamente vemos el título, mi nombre, ¿verdad? Como autora y la licencia Creative Commons que yo he seleccionado y los logos. Pero una vez yo coloco el año, voy a poner 2021, automáticamente se añade en esta parte el logo de copyright con el año. Eso solamente pasa cuando añadimos el año. Y obviamente yo he consultado esta información con el profesor Irán Meréndez de la Escuela de Derecho. Él tiene una explicación que yo se las voy a dar más adelante. Sin embargo, lo que yo quiero que ustedes sepan en este momento es que en aquellos casos donde ustedes vean una licencia Creative Commons que integra el logo de copyright, pues sepan que no hay ningún conflicto, porque de hecho la misma organización de copyright permite que eso sea posible. Y como les dije ahorita, pues estas licencias, aunque no son iguales, no interfieren una con la otra. Bueno, ¿qué hacemos cuando ya tenemos nuestra licencia seleccionada? Bueno, en este caso de esta versión, en lugar de tener que hacer copy-paste como la versión anterior, nos da la opción de determinar si ese material creativo va a estar en el website, ¿verdad? En la internet o en alguna página, o si es un documento impreso. En el caso que sea para un documento que vaya a estar en las redes, ¿verdad? Tenemos la opción de copiar la licencia en forma de texto desde aquí copy, que ya no las provee. Tenemos el código HTML y tenemos otro código que podríamos descargar. Si es para colocarla en un documento impreso, entonces nos movemos aquí donde dice Print Work or Media y colocamos, ¿verdad? Hacemos un copy de este texto y lo movemos y lo colocamos a esa área, ¿verdad? O a ese documento donde queremos que esté la licencia Creative Commons. Por lo tanto, ¿qué hacemos con una licencia que ya hemos seleccionado? Bueno, podemos colocar el logo solito, podemos poner el texto explicativo como se ve ahora mismo en pantalla, podemos colocar el enlace de la licencia que nos provee la misma plataforma, o podemos utilizar un código en el caso que sea para un documento que se va a colocar en una página web o en un blog, etc. Yo me voy a mover ahora nuevamente a la presentación porque quiero mostrarles algunos ejemplos de licencias Creative Commons aplicadas. Comenzamos con este, ¿verdad?, artículo del año 2015 de IFLA, donde podemos observar que utilizan el logo, una descripción bastante específica, ¿verdad?, que identifica a los autores y también describe el tipo de licencia con un enlace al Common Deed, pero también incluye el año e integra el logo de copyright. En este caso, el profesor Irán Meréndez de la Escuela de Derecho me comentó que la premisa de las licencias Creative Commons es que siempre se va a tener copyright y que él entiende que el logo de copyright junto con el logo de Creative Commons podría obligar a las personas a pedir permiso de aquello que la licencia Creative Commons no permita, ¿verdad? Es una explicación que él entiende como conocedor de los derechos de autor. Y pues qué bueno que lo consulté porque es una de las dudas comunes cuando ofrezco esta presentación. Muy bien, este es otro ejemplo de la biblioteca de Harvard, donde observan su página electrónica, integra una licencia Creative Commons, pero integra el logo y también una explicación con enlaces de lo que significa esta licencia. Aquí vemos un artículo de la biblioteca, de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, donde, aunque no utiliza el logo, sí especifica cuál es la licencia Creative Commons que está usando, en este caso una versión 3.0 de Puerto Rico, también incluye el año y pues como vimos ahorita, cuando se incluye el año se integra el logo de copyright. Este es el archivo de tesis de la Universidad Carlos III de Madrid, que si se fijan también utiliza una licencia Creative Commons versión 3.0 de España y también integra lo que es el logo para que la gente a lo mejor identifique mejor la licencia que protege estos documentos.
Este ejemplo, para que vean la diversidad de tipos de materiales a las que se le puede poner una licencia Creative Commons, es mi portafolio profesional electrónico, donde pues yo he decidido también colocar una licencia Creative Commons para proteger todo el contenido que hay en esa licencia. Aquí vemos una pintura que, como ven, está en las redes y identifica la licencia Creative Commons que se utiliza para la misma. Esto es el ejemplo de una presentación, utilicé esta misma presentación de ejemplo, para que vean que también se le puede colocar una licencia Creative Commons. Esto es el ejemplo de un blog, ahí ya me moví muy rápido. Y a continuación les muestro la página de SlideShare, particularmente la parte cuando estamos subiendo un documento que nos permite dentro de la lista todas las licencias Creative Commons, y si sabemos cuál es la que queremos utilizar, podemos seleccionarla directamente desde ahí. Bueno, antes de terminar, siempre me gusta mencionar que hay unas dudas habituales con esto de las licencias Creative Commons, particularmente en el uso de imágenes para las web, para los blogs y para las redes sociales. En este caso, esta organización ha desarrollado un producto que contiene más de 300 millones de imágenes que están organizadas, tienen un buscador y que permite, ¿verdad?, que la gente pueda identificar fotos de acceso gratuito, ¿verdad?, que puedan reutilizar para estos espacios. Sin embargo, también como parte de la presentación, yo le incluí algunos enlaces de diferentes espacios que incluyen fotos que están permitidas utilizarse en diferentes espacios sin tener que pedir permiso, porque pues, los autores de ellas han permitido que se utilicen. Bueno, ya terminando, siempre me gusta dar estas recomendaciones que son importantes, y es que pues deben utilizar la última versión de estas licencias Creative Commons, en la versión 4.0 internacional, para que su obra pueda estar protegida en el mundo entero, si la intención es colocarla en las redes y en diferentes lugares para que pueda tener más visibilidad. Otra cosa, no podemos modificar el texto de las licencias. El texto que nos provee la plataforma cuando la creamos no se modifica. En el caso que lo hagamos o que sea necesario, entonces tienen que eliminar el código de Creative Commons, porque ya no va a ser una licencia Creative Commons. Esto es importante. Y adicional a eso, este dato también es importante. Si usted ha colocado una licencia Creative Commons en un documento, por ejemplo, en el año 2017, y luego, ahora en el año 2021, decide cambiar las restricciones de ese documento, a lo mejor estaba más flexible y ahora decide poner un poquito más de restricciones, debe entender que todas aquellas personas que hayan tenido acceso a ese documento antes de que usted cambiara la licencia, van a poder seguir utilizándolo con las libertades que tenía con la licencia anterior. Y usted no va a poder proceder legalmente contra esa persona, porque esa era la licencia que tenía en el momento que las personas encontraron ese documento, lo accedieron. Así que creo que esto es importante que se sepa, porque a veces pues decimos, ay, mira, he añadido más información en este portafolio o en este espacio, le voy a poner un poquito más de restricciones. Pues sepan que anteriormente, si alguien lo utilizó, pues lo va a poder seguir utilizando así. Ya con esto les muestro las referencias, paso a las preguntas, pero no sin antes darles las gracias por su atención, y espero poder, ¿verdad?, que esta presentación haya aclarado muchas de sus dudas y que les abra puertas para comenzar a utilizar esas licencias Creative Commons y compartir todas esas cosas que ustedes crean. Muchas gracias, Ginette. Gracias por esta presentación tan precisa, concisa y al grano. Nuestra audiencia tiene preguntas, yo te las voy a ir diciendo. Claro que sí. Esperamos tu respuesta. Mercy, tengo hasta la de Rocío. Verifícate de ahí en adelante, ¿ok? La primera pregunta es de Mariela Díaz Pérez, que nos dice, que te pregunta a ti, que eres la experta, ¿cuántos años dura la licencia?
Las licencias Creative Commons duran tanto como duran las licencias de derecho de autor, y en el caso de Estados Unidos se debe entender que ¿verdad? Estos documentos que se han licenciado pues van a durar, ¿verdad? O van a quedar liberados de esa licencia 70 años después de la muerte del autor, porque aplican de la misma forma. Ok, contestada esa pregunta, vamos para la siguiente, que la hizo Sandra García Selva. ¿Qué tipo de licencia tú nos recomendarías, Ginette? Bueno, en este caso, wow, es una pregunta difícil porque pues cada persona debería determinar cuán flexible el uso que se le dé a su documento. Yo, por ejemplo, les tengo que decir que dependiendo el tipo de material creativo, yo cambio mis tipos de licencia y dependiendo el contenido. Por ejemplo, en el caso, y les voy, ¿verdad? No lo puedo mostrar, pero en el caso de mi portafolio profesional que tiene tanta información, pues entonces yo puse unas restricciones un poquito más amplias, pues precisamente por el tipo de información que hay ahí. Sin embargo, cuando es otro tipo de documento que yo quiero que se mueva más, que le den más uso, que se distribuya más, pues yo trato de solamente pedir que me den reconocimiento y a lo mejor que no hagan uso comercial, que esa sería una de las menos restrictivas. Sin embargo, yo creo que cada persona debe estar consciente de qué quiere que se haga o qué quiere permitir que se haga con ese material creativo. Así que pues no me atrevo a recomendar una porque pues yo creo que la persona debería entrar, ¿verdad? A la plataforma, particularmente la beta, que le hace cada una de las preguntas individuales y usted entonces va a estar seguro de que eso es exactamente lo que quiere utilizar. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Cecilia Marín y nos dice, ¿las imágenes que provienen de FreePic no requieren atribución? Bueno, en el caso, yo no he utilizado mucho FreePic, pero en el caso de las imágenes es importante que cuando las vayan a utilizar, miren bien la imagen, porque es posible que aunque estén en una plataforma como esa, el autor haya determinado poner una licencia Creative Commons que a lo mejor dice, la puedes utilizar, pero no te vas a lucrar de ella, ¿ves? Así que tenemos que estar pendientes, porque aunque sean plataformas como esta, es posible que los autores hayan puesto ciertas restricciones. Muy bien, gracias. Y la siguiente pregunta que tengo aquí pendiente es la de Rocío Alegre, que dice, ¿cuál es el tipo de licencia que usted recomienda para los repositorios institucionales de las universidades? Qué interesante pregunta. Bueno, en el caso de los repositorios institucionales, por lo regular, ¿verdad? Y voy a hablar del conocimiento que tengo en el caso de la Universidad de Puerto Rico, se le ha dado la opción a los estudiantes a seleccionar su licencia. ¿Ves? No, ellos no han seleccionado una licencia particular para todo el contenido que hay en ese repositorio. Así que va a depender de cómo se trabaje. Si en términos generales ese repositorio, como en el caso de la Universidad de la Universidad Carlos III de Madrid, ellos sí seleccionaron una licencia particular que ¿verdad? No era de las menos restrictivas, sí tenía ciertas restricciones, pero pues también va a depender de cómo la institución quiera que esos documentos se compartan y se utilicen. Así que, cierta forma, yo creo que esto es una labor que tiene que hacer el comité de ese repositorio institucional, que lea cuidadosamente lo que permite o no permite cada una de las licencias y lo establezca. Si me piden una recomendación para el caso de los repositorios, yo diría que debe ser el comité institucional quien decida cuál va a ser la licencia a utilizar en todos esos documentos y no darle la libertad al usuario a seleccionar una licencia. Como pudieron ver, algunas son muy liberales, pero otras son bastante restrictivas. Y cuando usamos un repositorio digital, no queremos ser restrictivos, queremos que las cosas se muevan, se vean, se utilicen. Así que en ese sentido, esa sería mi recomendación. Recomendación de una en particular, pues entonces, pues tampoco me atrevería recomendarle, ¿verdad? Creo que deben hacer el ejercicio. Excelente, Ginette. Bueno, tienes muchísimos comentarios de felicitaciones.
y de lo extraordinaria que fue tu presentación, ¿verdad? Y cómo pudiste llegar, ¿verdad? Que es lo importante. Además de que mantuvimos una audiencia de 80 personas todo el tiempo, así que eso es para celebrar. Tengo otra pregunta de Orlando González y él te dice, en mi caso, como profesor de biología, ¿cómo yo puedo identificar y utilizar en mis presentaciones en el salón de clase tablas, gráficas, imágenes de la web sin infringir el uso de la licencia? Bueno, una vez usted, ¿verdad? Como profesor vaya a utilizar alguna de estas imágenes, debe estar pendiente de qué tipo de licencia es la que está aplicable a esa imagen. En el caso que no esté utilizando plataformas como las que recomendé, que son imágenes gratuitas. En el caso que usted identifique una imagen en internet y esta no tenga ningún tipo de licencia, ningún comentario, ninguna alerta del autor, entienda usted que esa licencia está bajo los derechos de autor y que se supone que usted solicite algún permiso. Vamos a ser sinceros, la mayor parte de las personas utilizamos, ¿verdad? Si es para presentación y no nos vamos a lucrar y es para el uso en el salón de clase, pues las podemos utilizar y creo, aunque no tengo datos precisos, hay unos casos que ya se han visto en los Estados Unidos donde a nivel académico se han utilizado ciertos materiales, de hecho, para presentaciones. Algunos han fotocopiado algunos recursos que no están en ninguna parte, que no se pueden conseguir en ningún lugar y han decidido fotocopiarlos para distribuirlos con los estudiantes y han salido victoriosos en aquellos casos que los autores los han demandado por un uso sin permiso. ¿Por qué? Porque ha sido para el ambiente académico. Así que esto hay que verlo a lo mejor con más detenimiento, pero yo no creo, ¿verdad? Me atrevería a decir que como es para el ámbito académico, hay unos gaps, pero para esto yo creo que sería más pertinente consultarlo con alguna persona que tenga más conocimiento sobre los derechos de autor. Excelente. Nos pregunta Edwin Fontalvo, ¿se puede retractar una licencia Creative Commons 0 o Creative Commons M? Bueno, de las M, que son las que ya están abiertas totalmente, no, que son las de, que entiendo que son las de, déjame buscar por aquí rapidito, en la parte de la presentación. La 0, que es la de licencia Creative Commons, se puede, pero como mencioné anteriormente, una vez hacen eso, todas aquellas personas que hayan tenido acceso a ese documento con la licencia 0, van a poder seguir haciendo lo que quieran con ese documento porque usted la liberó en su totalidad. Cuando usted haga el cambio, entonces va a ser aplicable a partir del momento que usted hizo el cambio. Pero es difícil que se tenga un control de cuántas personas accedieron a ese documento cuando era totalmente sin restricciones. Excelente. Ginette, aprovecho antes de seguir con las preguntas para pedirle a la gente que por favor llenen la hoja de asistencia, porque ahí vamos a tener el correo para enviarle los materiales de este taller. Es necesario, ¿verdad?, que llenen la hoja de asistencia, que tenemos el enlace en el chat. Vuelvo a ponerlo ahora. Saludos, Marta Bernal. Tenemos aquí gente de la Intel. Nos pregunta la doctora Ana Merced, otra profesora vaquera que está terminando su semana del profesional administrativo, así que felicidades al departamento de Sofi, que nosotros preparamos a los mejores profesionales administrativos del país y áreas limítrofes. Así que felicidades en tu semana, Ana, un abrazote. Ella te dice, excelente presentación. Me interesa conocer si las licencias Creative Commons que utiliza Microsoft Office responden a la versión 4.0. Tendría que mirar un ejemplo de la licencia que están utilizando ellos actualmente, pero si fuese una versión anterior a la 4.0 se supone que lo establezca, porque las versiones anteriores, como les dije, son versiones 0.0, pero que están por países. Por lo tanto, si no dice el nombre del país,
definitivamente debe ser una licencia Creative Commons, porque como les dije anterior, eran identificados por país. Ahora, pues son internacionales y ¿verdad? Abarcan un poquito más. Pero tendría que mirarla. Excelente. Por favor, Ginette, ¿podrías proyectar en tu presentación la información de contacto? Nos dice Cecilia Marín. Claro que sí. Voy por aquí rapidito. Ay, espérate que abrí la presentación y no hice el share. En lo que lo vas buscando, claro. te digo pues que tienes millones de mensajes de excelente presentación, que claro lo explicaste, interesante, excelente. Sí, voy por aquí. Ay. Acá tengo otra pregunta, ok. Ya está aquí el contacto, muy bien. Por favor, una pregunta de Verónica Guevara. ¿Se puede cambiar los tipos de licencia que ya utilicé en un documento? ¿Se puede cambiar los tipos de licencia que ya utilicé en un documento? Sí, como mencioné ahorita, yo creo que esta pregunta se parece mucho a la que hice ahorita. Sí pueden hacer el cambio, pero pues deben saber que las personas que utilicen ese documento previo al cambio van a poder seguir utilizándolo con las libertades que proveía el anterior. Perfecto. El profe doctor José Rodríguez, otro profe vaquero, del Departamento de Español, que lo estoy viendo desde aquí, y nos visita cada biblioviernes. Te dice, ha sido una presentación muy rica en información organizada y pertinente. Gracias al profe por estar siempre aquí con nosotros y mis respetos para Ginette, que muchas gracias. Gracias. Edwin también, muy pertinente y relevante. Alanis te pregunta, ¿hay un costo al adquirir la licencia? No, es gratuita. Sí, es gratuita. Perdón que no te deje terminar la pregunta. No, son totalmente gratuitas. Esto es lo mejor. Perfecto. ¿Esa licencia se puede aplicar para escritos originales como cuentos o novelas? Claro que sí, sí, todo material creativo, donde único posiblemente estas licencias pueden presentar, ¿verdad? En términos de la decisión del autor versus, ¿verdad? La casa editora que vaya a publicar, es las políticas que establezcan, en este caso, las revistas donde queramos publicar un artículo. Hay revistas que le permiten al autor entregar, ¿verdad? Hacer entrega de ese documento sin una licencia Creative Commons, y hay otras revistas que ya tienen unas licencias específicas y el autor cuando decide publicar ahí se tiene que acoger a esa licencia. Así que pues todo va de... Mira, excelente respuesta, Ginette, porque va de la mano con otra pregunta que dice, Edwin te pregunta, ¿una revista puede cambiar los derechos de mis artículos o libros? Por lo regular es el autor quien cede sus derechos a la revista si la revista se lo solicita. O sea, ya son unas políticas que están establecidas y pues por supuesto el autor tiene que determinar, de acuerdo a las políticas que tenga la revista, si va en efecto a publicar ahí con lo que la revista establezca, porque por lo regular cuando decidimos publicar en alguna revista o algo, cedemos nuestros derechos. Excelente. Ahí está Carmen Laura aquí. Hola. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Te pregunta Edwin, ¿hay algún buscador para saber qué licencias tiene una obra? No, por lo regular tenemos que ver la obra y se supone que la obra, si está publicada, esté identificada con la licencia que usa, precisamente, porque en el momento que veamos una obra y no tenga una licencia Creative Commons o el logo de derechos de autor, pues por default está bajo derechos de autor. Y aunque tenga una licencia Creative Commons que nosotros no podamos ver, tenemos que pensar que está bajo derechos de autor hasta tanto podamos corroborar esa información. Excelente. Bueno, muchas felicidades de mucha gente. Te dice Valerie, gracias señora Lebrón. Es la primera vez que escucho y aprendo sobre estas licencias. Nuevamente, mil gracias. De verdad que lo explicaste tan claro, ¿verdad? Y
de una forma tan sencilla, ¿verdad? Parecería sencillo, pero lo hiciste que pareciera sencillo. Bueno. Muchas felicitaciones de tus colegas, saludos Glory, un abrazo. Tremenda presentación, clara y detallada. Muchas gracias, doctora Lebrón. No me voy a mover de aquí porque quiero verle sus caras. Y mis estudiantes, Mariela, excelente presentación. Gracias por las herramientas educativas presentadas hoy. Yo sé que los estudiantes, ¿verdad?, de bibliotecología te están más que agradecidas. Te pregunta Noelia, ¿las licencias aplican para las tesis? Sí, sí. En este caso también va a depender de la institución. Hay instituciones como la Universidad Carlos III de Madrid que les mostré que ya tiene una licencia específica para ese repositorio de tesis, pero hay otras universidades que ya han permitido a los estudiantes entregar sus tesis con una licencia Creative Commons que ellos hayan seleccionado. Todo va a depender de la institución, de las políticas de derecho de autor que ellos tengan, ¿verdad? Y cómo organicen este tipo de documentos. Pero sí, claro que sí. Excelente. Ana Rivera te pone gracias por contestar las preguntas. Demuestras estar muy preparada respecto al tema. Excelente. Y como dices, Glory, ¿verdad? Amiga, colega y compañera tuya, sin duda la doctora Lebrón es una autoridad sobre este tema en Puerto Rico. Ay, gracias. Aquí están, bueno, ya tú los leerás porque esto se graba en chat, vas a poder leer. Mira, hay gente masoquista, tiene gente reincidente. Te dice Flor Cruz, Ginette, eres un éxito. Es la segunda vez que tomo este webinar y cada vez está mejor y mejor en mayúscula. Estudié con la doctora Ginette. Te saluda Marisol Sullivan, profesora. Hola. Así que tienes aquí muchísima gente saludándote y felicitándote. Nosotras más que agradecidas contigo de estar en este Biblio Viernes. Y yo sé que la gente pues le va a sacar muchísimo provecho y van a estar más conscientes de sus derechos de autor. Claro Mira, que sí. la gente te está poniendo Curazao coming soon. Sí, los espero en Curazao, por favor. Aprovecha como presidenta de Acuarel. Pues miren, tengo que decirle que mi conferencia decidí, ¿verdad?, realizarla en el año 2022 con la esperanza y, ¿verdad?, le pido oraciones a todos que este COVID se vaya lejos y nos permita hacer una conferencia presencial y pues será en Curazao en verano, en junio del 2022. A mí me gustaría poder verlos a todos ustedes, ¿verdad?, puertorriqueños y de todos los países que conozcan a Curilo, que les interese estar ahí presentando, a lo mejor no solamente participando de las conferencias, sino presentando todo ese tipo de cosas. Me encantaría de verdad poder recibir ese apoyo de ustedes allí, además de que pues después de que el COVID nos ha mantenido cautivos tanto tiempo, pues un viajecito a Curazao. Yo tengo mi traje de baño, mi presentación lista para Curazao, claro que sí. Bueno, sí, yo les quisiera pedir a los que quedan si pueden prender sus cámaras para que Ginette los vea y tirar una foto. Los que estén pueden estar presentables o no, no importa. El COVID nos ha preparado para esto. Así que déjame, prendan sus cámaras. Qué bueno ver esas caritas lindas. Sí, porque es que el COVID nos tiene alejados y nosotros somos tan abrazones y tan besones que nos duele mucho este distanciamiento. Exactamente, así Mira, que... bonita que nos acompaña. Les comento antes de irnos, pues ya estamos, y ya mismo Mercy va a tomar una fotito de estas caras lindas. Prendan sus cámaras, que me por quedan. favor, avisa que queremos salir bien. Todavía tengo cuadritos aquí que no veo. Cuadritos sin encender, enciéndanlo. No importa cómo estén, no importa el estado en el que estén. La presentación va a ser enviada por medio de la
las direcciones de correo electrónico que tenemos en la hoja de asistencia. Pues póngase la mascarilla, usted modele con la mascarilla, Saribet. Aquí nos queremos todos como estemos. Vamos a poner aquí por último la hoja de asistencia si le interesa recibir esta presentación. Mercy avisa porque quiero estar por lo menos mirando hacia el frente. Ok, pues vamos a hacer todo el mundo mirando para el frente. 1, 2, cheese. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Ha sido maravillosa la asistencia y la conferencia mejor. Arnaldo, profesor, felicidades en tu semana. Felicidades en tu semana. Que hoy terminan, hoy estaban los profesores de sistemas de oficina cerrando su semana del profesional administrativo aquí con nosotros. ¡Qué chévere! ¡Qué bueno verlo! Felicidades, sí. Felicidades a todos. Ya voy a dejar de grabar. Detener esta grabación.